Capítulo 33. Hola, no tengo mucho que decir, salvo agradecer a mis nuevos patrocinadores. M360, Reasonable Fish, Highland, Bay, Darkness 20032, Gaxlor, Roberto Guzmán y Missing. Son geniales. La próxima actualización es a Fake Familiar Reborn. Eso es todo, el autor Nim Teuriter ya no está. Lectura beta a cargo de Shihilla, Fablet Life y Paragon of Awesomenes. Lectura beta a cargo de Shihilla, Paragon of Awesomenes y Fablet Life. Esta votación había sido un desastre en opinión de Rin. La joven espadachina se preguntaba si su pobre ama estaría maldita con mala suerte a estas alturas, considerando si debería contratar a un chamán para que realizara un ritual para purificar cualquier mal espíritu que quedara. Era una idea de la que antes se habría burlado, dada su naturaleza supersticiosa. Pero tras descubrir la existencia de extraterrestres, entre otras cosas, empezó a preguntarse qué otras cosas que antes consideraba absurdas podrían ser reales. En cualquier caso, si su plan hubiera salido bien, Saki estaría emparejado con Emilia ahora mismo, caminando de la mano por el bosque. Habrían tomado deliberadamente el camino más aterrador, asegurándose de que su ama estuviera lo suficientemente asustada como para que Emilia se hiciera el héroe. La experiencia fortalecería su vínculo, y al final de la noche, el escenario estaría listo para un beso que sellaría el trato. Aseguraría su lugar en la casa Tenjoin como el futuro esposo de Saki. En cambio, allí estaba Rin, obligada a participar en este ridículo desafío, junto al chico que aún le costaba creer que tuviera algún parentesco con Emilia. Lo peor de todo era que Saki ni siquiera participaba en la actividad, pues inexplicablemente había cedido su puesto a esa princesa alienígena por un trato que Rin desconocía. Kujo-san. ¿Te sientes bien? Perdida en sus pensamientos, casi había olvidado que no estaba sola. Rin. ¿Me oyes? ¿Estás bien? Sintió que el chico se acercaba, con la mano a punto de alcanzar su hombro. Sin dudarlo, desenvainó su espada de madera con un movimiento rápido, presionando la punta firmemente contra el centro de su frente. ¡Ah! Gritó Rito, quedándose paralizado y sin atreverse a mover un músculo. Acércate un paso más, advirtió Rin con un tono de voz tan cortante como el acero, y te prometo que te romperé los huesos, aunque eso moleste a tu hermano. Además, preferiría que me llamaras por mi apellido. No creo que seamos tan cercanos como para que me llames por mi nombre de pila. Su humor ya estaba fatal, y estar emparejada con él, precisamente, solo lo empeoraba. Este chico era todo lo contrario a Emilia. Cobarde, débil y famoso por meterse en situaciones comprometedoras con chicas que rozaban el acoso sexual hasta el absurdo, no tenía intención de convertirse en otra de sus víctimas. Por eso estaba decidida a mantenerse en guardia a su alrededor constantemente. Perdón. Te veías tan despistado que me preocupé por un segundo. Te juro que no intentaba hacer nada raro. Balbuceó, con las manos alzadas en señal de rendición. Ella examinó su expresión asustada antes de suspirar, dándose cuenta de que quizá había exagerado. No te disculpes, es mi error. Estaba absorta en mis pensamientos. Con un gesto de muñeca, bajó la espada, aunque mantuvo su mirada fija en él. Perdóname. Es que no estoy de muy buen humor hoy. Y dado tu cuestionable historial con las mujeres, me puse un poco a la defensiva. ¿Cuestionable? Niegas que tienes una lujuria insaciable y que te aprovechas con frecuencia de cualquier chica modesta a tu alrededor, acosándola sexualmente con excesivos toqueteos, hasta el punto de que incluso el director venera el suelo que pisas y planea convertirte en estudiante del año. Preguntó con una expresión completamente seria. No es cierto. Protestó Rito con evidente horror por lo que oyó. No hago nada de eso a propósito. Y el director no me venera. Simplemente tropecé sin querer, y bueno, casualmente, estaba con unas mujeres. Arqueó una ceja. 1 o 2 veces se perdonaría como un accidente. Incluso 3, lo entendería. Pero desde que empezaste en el Instituto Sainan, tu frecuente torpeza te ha llevado directamente a manosear a chicas al menos una vez al día. Es imposible que alguien sea tan cabeza hueca. Nadie tropieza accidentalmente una y otra vez de una forma tan específica que sus manos o incluso su cara siempre acaben dentro de la camisa o debajo de la falda de alguien. Te juro que no lo hago a propósito. Se quejó. Mi hermano dice que es porque soy torpe, y estoy intentando por todos los medios quitarme ese hábito cada día.
Y para que lo sepas, no me he caído encima de nadie últimamente. Lo dudaba, pero decidió no comentar. Sobre todo al recordar algunos momentos en los que él, accidentalmente, convirtió a Nana, la hermana menor del ala de Biluke, en una de sus víctimas. Esperaba que al menos su hermana pequeña estuviera a salvo de sus perversiones, probablemente no tenía nada que temer. Los hermanos parecían llevarse bastante bien. Mira, dijo con un suspiro, cruzándose de brazos y flexionando un poco la postura. Considérate afortunado de ser el hermano de Miyashiro. Si no, te habría dejado atrás hace 5 minutos. Se suponía que este desafío era solo para Saki-sama y tu hermano, no para que toda la clase se viera involucrada. Así que encontremos el punto de control y sigamos cada uno por su lado antes de que tu legendaria torpeza vuelva a atacar. Lo mejor era adoptar una actitud más neutral con él por ahora. Necesitaba estar del lado bueno de Emilia, y las maneras más fáciles que la chica había descubierto siempre involucraban a sus hermanos de una forma u otra. No es que planeara hacer nada nefasto o taimado, pues no encajaba con su código de honor, a menos que lo hiciera por Saki-sama. Al oír sus palabras, los ojos del chico brillaron de inocente alegría. Claro, no me importa. Me siento muy seguro a tu lado, Kujo-san. Si aparecen fantasmas o monstruos, sé que los aniquilarás fácilmente con tu espada. Parpadeó, desconcertada por un momento. Tienes mucha fe en alguien con quien apenas interactúas, comentó Rin, arqueando una ceja. Incluso en la escuela, sus interacciones habían sido escasas, ciertamente no lo suficiente como para que él afirmara conocerla tan bien. Incluso las pocas veces que hablaron habían consistido casi exclusivamente en que ella le preguntara sobre el paradero de su hermano o le pidiera que le transmitiera algún mensaje. Que él pareciera tan seguro de sus habilidades era inesperado, por no decir un poco sorprendente. Una grata sorpresa, sin embargo. Claro que me siento seguro contigo, aunque no hayamos hablado mucho, respondió Rito sin dudar. Mi hermano me ha hablado mucho de ti, y solo por eso sé que puedo confiar en ti. A pesar suyo, Rin sintió que se le hinchaba el pecho ligeramente, lo más cercano al orgullo que se permitía sentir. Aunque el elogio viniera de él, estaba más que dispuesta a aceptarlo. Si los hermanos de Emilia aprobaban sus habilidades, ¿qué podía hacer el hermano mayor? Nada en absoluto. Mientras seguían caminando por el bosque, una atmósfera inquietante los rodeaba. Quizás debido al tema de conversación, ninguno de los dos sentía miedo ni aprensión. Ella notó que él también se perdía en sus pensamientos, mirando distraídamente al frente. ¿Dónde están todos esos obstáculos y monstruos que instaló Saki-sama? No nos hemos topado con ninguno. Esto continuó durante un minuto más hasta que Rito se detuvo y se dio la vuelta mientras se rascaba la nuca. Por cierto, siento que me hayas elegido como compañero en lugar de mi hermano. Se nota que tenías muchas ganas de entrenar con él otra vez, añadió Rito con una risita incómoda. Aunque este no es el lugar más adecuado para algo así. Contrariamente a la creencia popular, no siempre pienso en pelear con él en cualquier oportunidad. Bueno, al menos no del todo, pero no iba a admitirlo. ¿Me has estado viendo como una especie de maniática de las batallas todo este tiempo, Yuki-kun? El chico se quedó paralizado una vez más, y su silencio le dio la respuesta que buscaba. Verlo tan nervioso y empezar a mostrar señales de pánico resultó ser bastante divertido. Comprendió, aunque fuera un poco, por qué a Emilia siempre le gustaba burlarse de la gente. De todas formas, continuó. Simplemente respeto su fuerza y lo uso como mi piedra de afilar personal para perfeccionar mis habilidades y evaluar mi nivel como kendoka. ¿En serio? Parece una relación bastante, complicada, comentó Rito, haciendo mucho hincapié en la palabra complicada. ¿Lo fue? Pensó que su explicación tenía mucho sentido. ¿Habla mucho de mí? Preguntó, con más curiosidad de la que pretendía. Al principio, Rin había querido preguntar si Emilia mencionaba a Saki en alguna conversación, pero sin darse cuenta, se había mencionado a sí misma. ¿Miri-san? Bueno, la verdad es que no habla mucho de su vida privada, si es a eso a lo que te refieres, admitió Rito con una sonrisa de impotencia. De hecho, es bastante reservado con ese tipo de cosas. Incluso Mikan tiene que hacerse el detective a veces para sacarle algo. Casi siempre hablamos de cosas que hemos visto o vivido juntos. Ah, conoces su secreto, ¿verdad? Sí.
Te refieres a su habilidad para usar lo que solo puedo describir como magia, ya que Lala es una princesa alienígena con la que está comprometido. Sí, hasta todo este lío, ni siquiera sospeché que mi hermano fuera mago, y mucho menos que estuviera a punto de casarse con una princesa alienígena. Nos pilló completamente desprevenidos. Suavizó un poco el tono al continuar. Lo conozco desde que tengo memoria. Siempre ha estado ahí, cuidándonos incluso mejor que nuestra madre. Y, sin embargo, nunca lo había visto usar magia antes de todo esto. Pasa la mayor parte de su tiempo libre en el cobertizo, así que supongo que pudo haber aprendido a usarla allí de alguna manera. ¿Cómo te enteraste? Por lo que tengo entendido, ¿se ha empeñado en mantenerlo en secreto?, preguntó con curiosidad, a lo que el chico rió entre dientes con torpeza. En realidad, Nii-san no sabe que sé más o menos esto. Cuando le llevaba unas copas a papá, vi a Zastin y a su equipo ayudándolo a dibujar unas viñetas de manga. Me dio curiosidad y vi que usaban imágenes como referencia para las ilustraciones, que casualmente eran de mi hermano disparándoles flechas y espadas. Dejando eso de lado y descartando la idea de contarle esto a Emilia y ver su reacción, Rin estaba de acuerdo con lo de su secretismo. A pesar de todas sus cualidades, Emilia tenía una frustrante tendencia a callarse sobre asuntos importantes. Fue un alivio saber que no era la única a la que mantenían en la sombra. Siento haber arruinado tus planes para que él y Tenjo-san se juntaran, añadió Rito, frotándose la nuca. Pero aún estamos a tiempo. Aún podemos cambiar las cosas y lograrlo. Y ya que estamos, quizás podríamos ayudar a otras personas con sus metas sentimentales. ¿Otros? A Rin le costaba recordar a alguien que necesitara este tipo de ayuda. La mayoría de las parejas habían sido entre dos chicas, y no iba a ayudar a una persona desconocida. Que él sugiriera esto tenía que significar, solo quieres estar con Sairenji, ¿verdad? Preguntó Rin, en lugar de preguntar, tras descubrir su verdadero objetivo. No era ningún secreto que Rito estaba enamorado de Aluna. Casi todos en la escuela ya lo sabían, excepto los dos en cuestión. Incluso había oído que había una quiniela sobre cuánto tardaría y quién sería el que invitaría a salir al otro. ¿Con quién la emparejaron? Ah, sí, con la enfermera. Entonces no debería ser tan difícil. Podríamos dejarla inconsciente y que conocieras a Sairenji por pura casualidad. Rito inmediatamente dio un paso atrás, con los ojos abiertos por la sorpresa. No me parece buena idea. No quería hacer algo así, balbuceó, evitando rápidamente su mirada. Y no hago esto solo para acabar con Sairenji, no sé por qué la mencionaste, no tienes por qué hacerte el ignorante, Yuki-kun. Aunque tu hermano nunca me hubiera dicho la verdad sobre tu enamoramiento por Sairenji, lo habría descubierto hace mucho tiempo con solo observar mi entorno. Tiendes a hacerlo dolorosamente obvio. En cualquier caso, obviamente serías más feliz teniéndola como compañera en esta prueba de valentía que con alguien peligroso como yo. Eso es lo que te pasa por la cabeza ahora mismo. No es así. Protestó Rito. De verdad que no sabía cómo comportarme contigo y no quería estropear las cosas entre tú y Nii-san. No te molestes, las cosas no son exactamente normales entre nosotros. ¿En serio? Rin se encogió de hombros. La verdad es que me pasa lo mismo. Tu hermano me ha estado evitando bastante desde el principio. Incluso si quiero acercarme a él para algo que no sea entrenar o hacerle una simple pregunta, se aleja. Esta habría sido una buena oportunidad, ya que no habría tenido excusas para echarse atrás. No se lo pones nada fácil, murmuró Rito, claramente poniéndose a la defensiva por su hermano. La última vez que recuerdo haberte visto, estabas corriendo por la escuela porque oíste que estaba peleando. Fue bastante aterrador. Cualquiera se sentiría intimidado al tratar con alguien así. A Nii-san probablemente le gusten las chicas de voz suave, o animadas, así que quizás puedas, ella lo fulminó con la mirada, haciéndolo estremecer. Pero. Entiendo tu situación. Añadió rápidamente. Puedo ayudarte si quieres. ¿Ayúdame? En cuanto oyó eso, la chica miró al chico con incredulidad. Se preguntaba cómo era capaz de ayudarla. Aún así, lo dejó hablar, con una curiosidad morbosa por ver qué tipo de oferta le haría. ¿Sí? Puedo ayudarte a acercarte a mi hermano y aclarar cualquier malentendido entre ustedes. No es irrazonable. Te escuchará siempre y cuando no lo retes a pelear. Ya tiene suficiente.
Y con Céline cerca, no quiero que le pase nada, o no te lo perdonaré. Rin miró a Rito un instante, y el chico, por un breve instante, se mantuvo firme sin miedo. El silencio lo puso visiblemente nervioso, lo que la llevó a soltar una melodiosa risa. Sorprendente. Supongo que no eres tan cobarde como una medusa después de todo. Agradecería tu ayuda, y espero que las cosas entre Milla y yo cambien en el futuro. Pero no aceptaré este favor sin dar algo a cambio. Me aseguraré de que tú y Sairenji terminen juntos. ¿Qué? Exclamó Rito, perdiendo la concentración al tropezar con una enredadera. ¡Guau! Zumbido. Por suerte, Rin logró esquivar sus manos en el último segundo, pero su falda no tuvo tanta suerte. Con un fuerte desgarro, la tela se partió por la mitad, dejando su parte inferior vestida solo con calcetines y unas bragas mucho más maduras de lo que esperaba. Ambos se quedaron paralizados. El bosque se sintió repentinamente demasiado silencioso. El rostro de Rito palideció como un fantasma mientras los dedos de Rin se aferraban a la empuñadura de su arma. La luz de la luna iluminó la hoja de madera, haciéndola parecer mucho más afilada de lo que debería ser. Sus ojos se clavaron en los de él, y por una fracción de segundo, Rito estuvo bastante seguro de que se había convertido en la criatura más aterradora del bosque. Rito tartamudeó y empezó a agitar las manos, una de las cuales, por desgracia, aún agarraba su falda rota. Lo siento. No fue mi intención. Fue un accidente. No hace falta que supliques. Eres el hermano de Emilia. No morirás tan fácilmente. Un par de moretones y una docena de huesos rotos bastarán como castigo, seguro que lo entenderá. A eso le llamas un tirón de orejas. Justo cuando estaba a punto de atacar, se oyeron crujidos cerca. Una cabellera rosa emergió de la oscuridad, con ojos curiosos parpadeando ante la escena. Dios mío, ¿he llegado en mal momento? Momo. ¿Qué haces aquí? Exclamó Rito, suspirando de alivio al escapar por poco de las garras de la muerte, aunque no sin algunos rasguños por la caída. Al menos no saldría de este bosque cubierto de ronchas y moretones. Entonces se dio cuenta de cómo podría verlo ella en ese momento. Esto no es lo que parece. Se me enganchó el pie en una enredadera y. Oh, no tienes que explicarlo. Ya me imagino lo que pasó, interrumpió Momo, haciendo un gesto de desdén con la mano antes de volver a su teléfono. Su expresión se tornó seria al instante mientras miraba la pantalla. Maldita sea, así que tampoco están aquí. ¿A dónde demonios se han metido? Murmuró en voz baja. ¿Se dio cuenta de lo que estaba pasando? No, no puede ser. Su tono fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de Rito, e incluso Rin, que todavía estaba furioso, se detuvo al notar la preocupación en la voz de la princesa. ¿Pasó algo? Preguntó Rito, levantándose lentamente del suelo. Aún tenía la falda de Rin en la mano, pero en cuanto la espada china se dio cuenta, se la arrebató rápidamente. Sin embargo, su expresión se agrió aún más al darse cuenta de que estaba demasiado arruinada para volver a usarla. Oh, nada, solo, asegurarme de que todo salga según lo previsto, respondió Momo con una leve sonrisa, aunque era evidente que intentaba desviar la conversación. No queremos ningún incidente, ¿verdad? Por cierto, ¿han visto a Emilia y a mi mamá pasar por aquí, por casualidad? No hemos visto nada. Ningún obstáculo ni monstruos aterradores, ni hablar de otro grupo. Parece que hemos estado dando vueltas en círculo estos últimos minutos. ¿No sabrás qué está pasando? Preguntó Rin. Todo este evento lo organizó su ama y, más tarde, Momo, así que si alguien tenía alguna idea, era ella. Pero lo único que consiguió fue un movimiento de cabeza. Esto no estaba saliendo como estaba planeado. Momo estaba en un estado de angustia y miedo. Su plan consistía en cambiar la perspectiva de Emilia y hacer que las chicas a su alrededor se unieran al harem por voluntad propia. No era un plan imposible. Su hermana, aunque un personaje impredecible, solo se preocuparía por estar con él. La enfermera, Mikado Ryouko, no lograba entenderlo. Coqueteaba con él, sin duda, pero si estaría dispuesta a compartirlo seguía siendo un misterio. Luego estaban Risa, Saki y todas esas otras chicas a las que debía tener en cuenta. Momo estaba segura de que la mayoría serían fáciles de convencer, mientras que otras no tanto. Pero con el tiempo y dejando que Emilia ejerciera su magia sobre ellas, estaba segura de que al final funcionaría.
Sin embargo, con Aruna, no estaba segura de qué hacer. Si esa chica sentía algo por él o no seguía siendo un misterio. Pero viendo cómo interactuaba con el hermano de Emilia, quizá debería descartarla de la lista. Pero ese plan no incluye que mi madre se una a Aladdin. Romperá la balanza y podría volver loco a papá. Claro que su madre no era de las que disfrutaban de los harenes en general. Al principio, incluso temía que su plan peligrara por su presencia. Ahora temía la posibilidad de que la mujer se uniera a Aladdin. Esto tenía que detenerse a toda costa. Por la seguridad de la galaxia y su plan de harén. Pero primero, necesitaba abordar una cosa. ¿Qué hacen ustedes dos? Se preguntó Momo, mirando a las dos personas que la seguían por el bosque. Con los párpados temblorosos, una se movía solo en ropa interior, y la otra tenía una katana de madera cerca de la garganta para asegurarse de que no tuviera más accidentes. No eran precisamente la mejor compañía para el sigilo, pero llamaban la atención. «Te seguimos», respondió Rin como si fuera lo más obvio del mundo. Esto agotó aún más la paciencia de Momo. «Ya lo veo. Te pregunto por qué me sigues». «Lo mismo digo, Rito. Se supone que deben tomar el camino principal y llegar al final de la prueba de valentía. Si la gente ve que te pierdes, podrían preocuparse». Intentar convencerlos de que regresaran resultó ser un esfuerzo inútil cuando solo obtuvo como respuesta un simple encogimiento de hombros de Rin. Hasta ahora no ha habido obstáculos, desafíos ni nada que dé miedo. Eso significa que algo podría haber salido mal, y es mi responsabilidad solucionarlo. La voz de Rin era firme, pero su mirada se agudizó al observar a la princesa. Además, te comportas de forma muy sospechosa. Ahora, dime, ¿por qué buscas a Yuuki Miyashiro? Vaya. Nada de sutileza. Cuanto más hablaba Momo con esta chica, más evidente se hacía que Rin era de las que van al grano, y parecía casi tan buena descifrando las tonterías como el propio Emilia. Era inútil intentar desviar la conversación o hacerla marchar. Tengo mis razones, respondió Momo con un gesto de desdén. Si vas a estorbar, mejor no lo hagas, HMM. Antes de que pudiera terminar, Rin tapó rápidamente la boca de Momo con una mano, silenciándola al instante. Hizo lo mismo con Rito, ignorando su confuso balbuceo. Su mirada penetrante se fijó en algo más profundo del bosque, escudriñando la zona con atención. Al comprender la señal, los otros dos giraron la cabeza muy lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Sus miradas siguieron la de Rin y se posaron en dos figuras que caminaban por el bosque. Cubiertos de hojas y tierra, la pareja se había topado claramente con algunos obstáculos en el camino. Momo abrió los ojos de par en par al reconocerlos. Su madre y Emilia, este último con un conocido niño planta sentado sobre sus hombros. A diferencia de ellos dos, Celline permanecía perfectamente limpia, sin rastro de suciedad. Ella parecía estar disfrutando plenamente de la experiencia mientras masticaba su cabello con fuertes noms, noms, noms. Algo que a la pelirroja no parecía importarle. ¡Qué divertido! Resonó la voz de su madre, llena de emoción y energía infantil. Prácticamente daba saltos alrededor de Emilia, sonriendo de oreja a oreja. Nunca imaginé que me divertiría tanto con un desafío como este. Hacía tanto tiempo que no me latía tan fuerte. Mau. Celline asintió antes de seguir masticando. Emilia, por otro lado, parecía completamente despreocupado. Su habitual actitud estoica se mantuvo intacta mientras se sacudía algunas hojas sueltas de la camisa. Me pregunto qué más nos tiene reservado mi hija. Sea lo que sea, afrontémoslo juntas. Vitoreó su madre, con los puños apretados y llena de determinación. Suenas demasiado seguro para alguien que hace poco cayó en una trampa básica y estuvo colgado boca abajo durante 5 minutos, dijo Emilia con seriedad. Te dije que no corrieras sin mí. No me hiciste caso. No es mi culpa. Resopló su madre. Definitivamente escuché la linda vocecita de Lala pidiendo ayuda, y te repetía que esa voz no podía ser la de Lala. No estaría pidiendo ayuda solo por un dolor de estómago. Esa voz ni siquiera sonaba como la de Lala, sonaba como la de una niña. Exclamó. La descripción del incidente hizo que Momo sospechara que se habían topado con una Lili mímica. No pude evitarlo. ¿Qué clase de madre ignoraría la súplica de su hija? Una planta que, como su nombre indicaba, imitaba las voces de las personas, con un don especial para imitar a las niñas.
La que había usado para la prueba de valentía era una de las más antiguas de su colección, y que una vez escuchó la voz de su hermana cuando eran mucho más jóvenes. Alguien que puede distinguir entre la voz real de su hijo y una imitación. Incluso viste la planta antes de que te atraparan. ¿Por qué te acercaste? Tenía que asegurarme de que no se la había comido. La última vez que lo revisé, Lala tiene la fuerza suficiente para romper huesos humanos sin mucho esfuerzo y tiene inventos capaces de alterar el espacio y el tiempo. Estoy bastante seguro de que una planta imitadora no habría sido ningún peligro para ella. Lo peor de todo es que casi te come, le recordó, suspirando mientras ella tarareaba con una gran sonrisa. La próxima vez, quédate cerca de mí y no huyas. Así me será más fácil protegerte. Sepia se cubrió la boca tras el velo, con los ojos brillantes de diversión. Dios mío, es como tener mi propio caballero de brillante armadura. Pero me subestimas demasiado. Puede que mi especie no sea de combate, pero aún así puedo protegerme. Confía en mí. Luego intentó acercarse a Celine, pero él le apartó la cara. La hermosa mujer simplemente rió. Dada tu reciente experiencia, prefiero no arriesgarme, insistió, abriéndose paso entre las densas hojas y guiando a Sepia de la mano. Cuidado al pisar, está resbaladizo con todo el barro. Ah, esto será un problema. Esto, no creo que sea buena idea. Momo, que seguía escuchando a escondidas, suspiró aliviada. Su madre prefería evitar ensuciarse la ropa. Fue un milagro que hubiera llegado tan lejos después de esa última prueba, pero caminar con agua lodosa hasta las rodillas definitivamente sobrepasaba su zona de confort. Ahora todo lo que necesitaba era esperar a que se rindiera y regresara al punto de partida. Para alguien tan enérgico para el siguiente desafío, tiraste la toalla con bastante facilidad. En cualquier caso, puedo llevarte al otro lado. Así llegarás más fácil al final, ofreció Emilia, para su horror. Esto hizo que Momo se quedara sin aliento y que tanto Rin como Rito la miraran con preocupación. Es mejor que no te quedes aquí sola, y probablemente ya estemos cerca del final, así que volver solo te hará perder más tiempo. ¡No! Menuda idea. Momo quería saltar y estrangular al hombre por ser tan considerado y cariñoso con su madre de repente. ¿Por qué no la trataban igual? Lo peor de todo es que la Sepie no se negó de inmediato e incluso pareció reflexionar seriamente. Observando todo esto desde su rincón oculto, Momo sintió una sensación de urgencia en ese preciso instante. Si las cosas seguían así, no quería ni imaginar qué pasaría si desviaba la atención ni un minuto. Sobre todo al recordar uno de los desafíos. Tener una planta que segregaba una sustancia pegajosa que corroía la tela. Tú. Susurró, señalando a Rin, tomando su dialde y repasando la lista de plantas, todas de distintos planetas y con distintos niveles de peligrosidad. ¿Quieres pasar más tiempo con Emilia, verdad? Y tú también, Rito, tendrás que ayudarme para que tu hermano no acabe provocando una guerra con mi padre. Espera, ¿de qué estás hablando? Sin tiempo para seguir hablando del asunto, Momo fijó la mirada en una planta en particular de su colección. Considerando el entorno y que no quería lastimar a nadie accidentalmente, esto debería ser más que suficiente. Yo los separaré. Tú, Rino, ambos se unirán a Emilia por pura casualidad, y yo me encargaré de mi madre. Murmuró rápidamente, mientras la pantalla de su dial brillaba con una luz brillante y aparecían varias enredaderas. Aún viendo cierta vacilación en el rostro del chico, una idea cruzó por su mente. Te ayudaré a ligar con Aruna. Al final de esto, seguro que bailarán el tango horizontal. Rito farfulló y se sonrojó, pero Momo no tuvo tiempo para eso. Espera, protestó Rin. Todavía no tengo nada para cubrirme las nalgas, aparte de mis bragas. Además, ¿quién te crees para darme órdenes? Solo sigo las órdenes de Saki-sama. Ha visto a One-sama desnuda innumerables veces, así que no te preocupes por eso. No es eso lo que quiero decir. Ignoró la voz indignada de Rin, observando cómo brotaban más enredaderas hasta que surgió la cabeza de una planta parecida a una Venus atrapamoscas. ¡Qué miedo! La criatura la miró aunque no tenía ojos. Comprendiendo su intención, se enterró en la tierra y se dirigió hacia el dúo que tenía delante. Ella realmente esperaba que esto fuera suficiente. Romper casi al mismo tiempo, algo en su interior le decía que las cosas estaban a punto de ponerse feas.
La prueba de valentía transcurría con normalidad en general, siempre y cuando no contara el incidente anterior con Sepie siendo engañada. ¿Cargándome todo el camino? ¡Qué atrevido! El único hombre que me ha sostenido así es mi esposo, bromeó Sepie, con la voz cargada de picardía juguetona. Aunque supongo que tendrías que resistir la tentación de tocarme accidentalmente Con un suave golpe en la frente, le dio el mismo trato que a Lala cada vez que cometía locuras. Solo que esta mujer tenía una imaginación desbordante, y cada uno de sus escenarios mentales parecía implicar que la manosearan o la agredieran. Estaba empezando a comprender de dónde Momo habría sacado ese lado de su personalidad. Si vuelves a desviarte, te enviaré de regreso al planeta de Biluque yo mismo. ¿Qué clase de yerno le pega así a su pobre suegra? Exclamó ella, haciendo pucheros y resoplando. Pero sin rechazar su idea, lentamente comenzó a mirarlo con incertidumbre. Supongo que no está tan mal intentar cosas tan escandalosas. Soy una emperatriz, después de todo, y merezco darme un capricho de vez en cuando. Ella se comportó como si estuvieran a punto de cometer adulterio. Sin energías para cortar esa idea de raíz, él simplemente la ignoró y siguió adelante. Bien, quédate quieto. Primero, se quitó a Celline de los hombros y la sujetó firmemente con un brazo. Ella se resistió al principio, pues no quería perder su asiento favorito, y seguía tirando de su cabello, pero tras un poco de persuasión, la soltó. Será a caballito, donde mis suaves y grandes pechos se aprietan contra tu fuerte espalda mientras te abrazo por detrás, o el abrazo de princesa que normalmente solo disfrutan los enamorados antes de ir a la cama, jaja. Por desgracia para ella, él no se decantó por ninguna de las dos opciones y optó por el método que al principio parecía funcionarle bien a la hija. Agarrándola por la cintura, la arrojó sobre sus hombros como si fuera un saco de patatas, dejando al descubierto su prominente trasero. No te muevas mucho, o podría caerte, dijo con una leve sonrisa al oír a la mujer jadear. De pie sobre agua fangosa, tierra mojada y algún que otro insecto que pasaba, comprendió que lo mejor para ella era quedarse quieta. Aún así, Sepie le golpeó la espalda con los puños un par de veces, con un lindo puchero en su rostro, ni siquiera Hit tuvo el coraje de levantarme así. Realmente para todo hay una primera vez. ¿Cómo es que Ryouko te describió como alguien cariñoso y dulce si eres tan grosero con tu querida suegra? Se quejó, sin siquiera forcejear para soltarse. Al menos podrías ser cariñoso y usar una postura más cómoda para abrazarme. No voy a cargarte hasta la meta, esto es solo para salir del lodo. Después, tendrás que volver a caminar solo. Además, tengo las manos ocupadas cargándolos a los dos, así que, a menos que quieras que los baje aquí, cállate. Resopló, pero no dijo nada, dejándolo avanzar con dificultad por las aguas fangosas en silencio. En cuanto a lo de Ryouko, bueno, su opinión sobre mí es un poco parcial. No te fíes de todo lo que dice de mí, a veces tiende a ser muy exagerada. Como cuando te ven más pareces un anciano atrapado en el cuerpo de un niño. Incluso tus aficiones son principalmente las tareas del hogar: cocinar, limpiar y criar niños. Y también está esa forma en que finges que no te importa, pero de alguna manera siempre terminas siendo el primero en echar una mano a cualquiera que llama a tu puerta, incluso si son tus enemigos. ¿De qué demonios estaban hablando esos dos? ¿Acaso sacaron todo esto de un anime shounen genérico y lo pusieron como protagonista? Si hubiera tenido una mano libre, se habría frotado las sienes. Emilia intentó pensar en una forma de responder a esa pregunta sin aumentar los malentendidos. El único enemigo al que he ayudado hasta ahora que sigue vivo es Yami. Y quizás Ran, si lo extendemos un poco. Como emperatriz, seguro que has oído hablar de la muerte de la Cospo. ¿Te parece que es alguien que va por ahí ayudando a todos? La sintió moverse tras su espalda, golpeándola con los dedos como si fuera una mesa. Jeje, supongo que tienes razón en ese caso. Hit no paraba de reproducir la grabación cuando la recibimos. ¿Tu marido ve a menudo un vídeo mío matando a la Cospo? Me inquietó bastante oír que el emperador de la galaxia hiciera eso. No es lo más extraño que le he visto hacer. Hit a veces es como un niño pequeño, tanto en sentido literal como figurado. Siempre que oye rumores sobre un poderoso guerrero que podría aliviar su aburrimiento, intenta averiguarlo todo sobre ellos. Y últimamente, has sido el blanco de su fascinación. Un escalofrío le recorrió la espalda y aquello sonó muy peligroso.
Perdona la franqueza, pero tu marido está loco. Como su esposa, preferiría que lo ayudaras a centrarse en cosas más importantes que mis propias grabaciones. Como gobernar la galaxia, por ejemplo. Estaba seguro de que, para un territorio tan grande, no faltaban asuntos que su gobernante debía gestionar. Fufufu. La verdad, es como ver a un niño pequeño entusiasmado por un juguete que pronto recibirá. Pero no te preocupes, me aseguraré de que no te pase nada, porque Lala se pondría muy triste si eso sucediera. Oh. Emilia, sin embargo, se detuvo de repente cuando Celine empezó a jalarle las mejillas con más fuerza. Estaba cada vez más inquieta e incluso le daba palmaditas en la cara para llamar su atención. ¿Pasa algo? Mau. Mau. Señaló hacia abajo, donde rápidamente vio tenues ondas formándose en la superficie del agua. ¿Un terremoto? Murmuró. Al principio, el temblor fue débil, casi imperceptible. Pero luego se intensificó. El suelo bajo sus pies se estremeció y se extendieron ondas por un charco cercano. Sus instintos, agudizados tras años de combate, se activaron en señal de alerta. Sin dudarlo, saltó al aire. ¡Guau! Una fracción de segundo después, varias enredaderas gruesas brotaron del suelo, arremetiendo contra él para atraparlo. Se enroscaron agresivamente alrededor del lugar donde había estado hacía unos momentos, apretándose como una trampa a punto de cerrarse. Cuidado con lo que hay detrás de ti. La urgente advertencia de Sepia llegó a sus oídos. Sujétate a Celine. Reaccionando al instante, Emilia trazó una daga encadenada con su mano libre y la lanzó hacia un árbol lejano. La hoja se clavó profundamente en el tronco y, con un fuerte tirón, balanceó su cuerpo en el aire, evitando por poco otra oleada de zarcillos retorcidos que surgían del suelo. Surgieron más, atacando desde múltiples direcciones. TCH, esto no puede ser parte de la prueba de valentía, murmuró, aterrizó en posición defensiva. Su mirada se dirigió a la masa de plantas hostiles en constante expansión. Se han vuelto rebeldes las plantas que Momo implantó aquí. No podría seguir el ritmo a este ritmo, pues cada vez aparecían más, haciendo que su ventana de esquiva se redujera cada vez más, hasta que prácticamente todo el espacio a su alrededor se llenó con las enredaderas de esta criatura. Incluso Emilia empezó a esforzarse por esquivarlas a todas mientras cargaba y protegía a dos no combatientes. No podía seguir así eternamente. Sabía que Momo le había pedido que no matara ninguna de sus plantas, pero obviamente no era así como se suponía que debían comportarse. Ya encontraría la manera de disculparse con ella más tarde. Un instante después, Kansou apareció en sus manos, y las usó para cortar las numerosas enredaderas que lo rodeaban. Cada golpe les facilitaba el movimiento y reducía su número. Exclamación de cierre. Un fuerte chillido llegó desde abajo. El suelo empezó a desmoronarse y una gran planta surgió de debajo, parecida a una Venus atrapamoscas, pero mucho más grande y con dientes afilados como cuchillas. Era muy similar en apariencia a la primera forma de Celine. Varias espadas más se formaron a su alrededor, todas disparando simultáneamente. Solo unas pocas lograron dar en el blanco. La planta demostró ser más rápida de lo esperado, y esquivó la mayoría de las armas, enterrándose bajo tierra y resurgiendo en otro lugar. Los pocos cortes que logró hacerle solo sirvieron para enfurecerlo aún más. ¿Reconoces esta planta? Le preguntó a Sepie, mirando a su alrededor para ver si había otras plantas a punto de tenderle una emboscada. Me parece familiar, pero no estoy segura de su especie, admitió Sepie con voz avergonzada. Tenía dos opciones en ese momento. Salir de allí lo más rápido posible y escapar, o terminar la pelea y asegurarse de que ese monstruo no atacara a los demás, no es realmente una opción. Lo siento. ¿Qué haces? ¡No! Al instante siguiente, soltó a la mujer, quien cayó al agua lodosa. Su vestido quedó completamente empapado de lodo, que también le cubrió el rostro y el cabello. La belleza de la mujer quedó oculta al instante bajo una capa de tierra húmeda. Ahora, con ambas manos libres y sin peso, Emilia aprovechó la oportunidad para acortar la distancia entre él y el monstruo vegetal. Sujetó firmemente ambas espadas unidas mientras cortaba la cabeza de la Venus atrapamoscas de un solo golpe, cortándola en pedazos y asegurándose de que no pudiera regenerarse, incluso si tuviera esa habilidad. Varios trozos cayeron al suelo y un líquido verde llovió por todas partes, cubriéndolo tanto a él como a Sepie, que ya estaba sucio.
Debería haberlo hecho antes. La criatura en sí no era particularmente peligrosa para él, pero su capacidad para generar innumerables enredaderas rápidamente la convertía en un obstáculo molesto, sobre todo porque tenía que asegurarse de que Sepie no sufriera daño alguno mientras se enfrentaba a ella. Descartando sus espadas trazadas, Emilia retrocedió hacia la emperatriz y le ofreció una mano para ayudarla a ponerse de pie. Incluso con su rostro parcialmente cubierto de tierra, prácticamente podía sentir la intensidad de su mirada quemándole el cráneo. Con cuidado, le limpió la suciedad de la cara. Oye, al menos ya no tienes que preocuparte de que tus feromonas atraigan algo a nuestro alrededor. Toda esta suciedad actúa prácticamente como un contenedor natural de tus habilidades. Su intento de humor no tuvo el resultado que esperaba. De hecho, la expresión de la emperatriz se ensombreció aún más. Suspirando, Emilia se frotó la nuca, sabiendo que no se arrepentía de sus acciones, pero aún sentía la necesidad de enmendar el daño. Lo siento. ¡Qué caballero, en verdad!, comentó Sepie con sarcasmo. No tenía respuesta para eso, sabiendo que cualquier cosa que dijera probablemente lo hundiría aún más. Como mínimo, decidió prepararle un gran festín antes de que regresara a casa, con la esperanza de que le sirviera de disculpa. Pero al ir a levantarla de nuevo, algo no encajaba. Espera, ¿dónde está Céline? Esa pregunta hizo que Sepie se congelara. Su frustración previa fue reemplazada momentáneamente por confusión. ¿Céline? La estaba abrazando. Debería tener razón, ¿no? Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que en lugar de la alegre niña planta, no sostenía nada más que una rama de árbol podrida cubierta de musgo. ¿Dónde está Céline? Mau. Su respuesta llegó de inmediato desde atrás. Ambos se giraron alarmados, abriendo mucho los ojos al ver a Céline colgando boca abajo, sostenida por otra criatura con aspecto vegetal. La pequeña niña estaba suspendida al borde de un barranco escarpado, de decenas de metros de profundidad, con rocas dentadas en el fondo. Otro imitador. Emilia reconoció la misma criatura que habían encontrado antes. El primer imitador seguía derrotado, con una herida abierta en el cuerpo, pero este parecía completamente imperturbable. A diferencia de ellos, Céline parecía completamente despreocupada por su situación. Rió y agitó sus bracitos alegremente, como si disfrutara del viaje. «No te muevas», gritó Sepie como si la planta pudiera escucharla. Miró a Céline, quien parecía comunicarse con ella. Tras varios sonidos, empezó a soltarse. «No le hables», gritó Emilia mientras intentaba acercarse. Sin dudarlo, la criatura aflojó su agarre, dejando que Céline cayera directamente hacia el abismo de abajo. Exclamación de cierre se lanzó hacia adelante, llevando su cuerpo al límite mientras se lanzaba desde el borde con los brazos extendidos. Apenas tuvo un segundo para darse cuenta de que no era el único que había reaccionado. Sepie había saltado junto a él con una expresión de absoluta determinación. ¡Ah! Los tres se desplomaron. Emilia giró en el aire, colocándose para proteger a Céline y Sepie con su cuerpo. Las sujetó con fuerza y reforzó su cuerpo para resistir la caída sin causar demasiado daño. Atravesaron capas de vegetación y rodaron cuesta abajo antes de impactar contra el suelo con un golpe sordo. Cayeron sobre un estanque. Por suerte, la caída no fue muy alta, y salvo algunos matorrales, no sufrió contusiones importantes ni fracturas. Y lo que es más importante, las dos personas que sostenía en sus brazos resultaron prácticamente ilesas, y tanto él como Sepie sujetaron a Céline. Mau. La niña vitoreó, riendo alegremente con una enorme sonrisa. La imagen le hizo olvidar por un momento lo sucedido y soltó una risita. Eres el único que conozco al que le haría gracia caer desde semejante altura. O no tienes sentido del peligro o confías en mí por ser demasiado. Ella le respondió bostezando, luego apoyó la cabeza en su pecho y se quedó dormida lentamente, cansada por todo el caos. Supongo que eso lo resuelve. ¿Cómo estás? Oh, por desgracia para él, sus problemas no acabaron ahí, y lo primero que vio al revisar a la emperatriz para asegurarse de que estaba bien fue el sonido de algo rasgándose. El hermoso vestido rosa que se había manchado junto al velo comenzó a desvanecerse lentamente ante sus ojos, devorado por un extraño líquido. Ambos se quedaron paralizados, Sepie inmóvil, pues en cuestión de segundos se sentó encima de él, desnuda.
Lo peor de todo fue que Emilia descubrió que su ropa sufría lo mismo que la de ella, desapareciendo instantes después. Antes de que digas o hagas algo, no voy a imponerme sobre ti. Lentamente, su rostro empezó a sonrojarse, pero en lugar de jadear de sorpresa o siquiera cubrirse, aunque había tanto que ocultar, se echó a reír. Sus hombros temblaban mientras se tapaba la boca, pero no pudo evitar reírse más fuerte. Ja 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 ja. Esto duró un minuto más antes de que lograra calmarse. Se secó una lágrima y lo miró con una amplia sonrisa, sin que pareciera importarle estar desnuda encima de él. A tu lado, las cosas nunca son aburridas, siempre hay algo sucediendo. Con razón Lala se divierte tanto. En cierto modo, estaba de acuerdo con esa afirmación. Por mucho que deseara una vida aburrida, como ella decía, siempre sucedían cosas a su alrededor que dificultaban ese objetivo día a día. Eras bastante rápido en aquel entonces, y yo que pensaba que tu única habilidad especial era tu encanto. Que ella pudiera atrapar a Celline casi al mismo tiempo que él no era algo que se pudiera lograr con métodos convencionales. Ni siquiera usó sus alas en aquel entonces. Una emperatriz como yo también tiene sus secretos, dijo con una sonrisa divertida. No recuerdo cuándo fue la última vez que sentí tanta adrenalina. Incluso ahora, mi corazón sigue latiendo con fuerza, y no da señales de calmarse pronto. A estas alturas, podría sentir celos de mis hijas. Ellas se divierten mientras yo me ocupo de los asuntos del imperio y cuido de Hid. Créeme, con el tiempo te cansarás. Al terminar de hablar, oyó el sonido de pasos que se acercaban. Apenas unos segundos después, vio a Momo correr hacia ellos con cara de pánico. Por mucho que quisiera regañarla por haber usado esas plantas monstruosas e incontrolables para un evento tan simple. La chica probablemente no pretendía hacerle daño, y por su expresión, debió sentirse fatal. Así que, solo por hoy, guardaría silencio y solo lo mencionaría cuando volvieran a casa. Pero primero, necesitaba asegurarse de que Momo no malinterpretara la situación. Sé que esto pinta mal. Pero tienes que creerme cuando te digo que tu madre y yo no tenemos nada que ver. Vio a la chica correr hacia él, para su sorpresa, abrazándolo con fuerza. Momo? Ella no dijo nada y continuó abrazándolo en silencio, sin mostrar señales de soltarlo pronto. Dios mío, un abrazo familiar. Siempre quise uno. Por supuesto, Sepie se unió, agarrándose a todos. Su gran pecho desnudo y muy suave presionaba contra su rostro, y la sensación del pezón rosado y brillante rozando su mejilla le provocó una profunda sensación de déjà vu. Nisan. Ah, incluso Rito estaba aquí. Bueno, no parecía herido y estaba bien. Una preocupación menos, aunque se preguntaba por qué estaba en su ropa interior. ¿Por qué están desnudos? Ah. El castaño se cubrió los ojos de inmediato. A pesar de haber visto a Sepie en toda su figura, no había perdido el control. No importaba si se había vuelto resistente a las feromonas o si tenía suficiente autocontrol. Ante eso, Emilia no pudo evitar sentir un sentimiento de orgullo. Unos minutos después, el fuego ardía mientras la hoguera preparada por Saki y su grupo iluminaba los alrededores. Finalmente, los demás seguían en medio de la prueba, y su grupo y el de Rito fueron los primeros en salir. Ahora solo quedaba esperar a que los demás se unieran y terminaran con este evento para siempre. Emilia regresó a la mansión para acostar a Celine. Rito se adelantó a traerles algo de comer. Rin tuvo que cambiarse de ropa, lo que dejó a Momo sola con su madre, quien ahora vestía un chándal grande. La mujer estaba extrañamente callada, sin haber pronunciado palabra desde el principio. Simplemente seguía sonriendo y disfrutando de la luz mientras Momo se sentía cada vez más paranoica. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sepie rompió su silencio. Tengo que admitirlo, Momo, el evento de hoy salió bastante bien. Aunque hubo algunos sobresaltos, no creo que me divierta tanto en mucho tiempo. Dijo con calma. Es una pena tener que volver mañana. Me hubiera encantado pasar más tiempo con mis hijos. Me alegra que lo hayas disfrutado, mamá. Sonrió, sin querer mostrar la ansiedad ni el alivio que la invadía ante la idea de que su madre hubiera empezado a sospechar algo y por fin volviera a casa. Parece que tú también te estás divirtiendo mucho hoy, nunca te había visto poner esa cara antes. ¿En serio? Jejeje, solo estaba preocupada cuando oí un ruido y fui rápidamente a comprobarlo.
Menos mal que estaba cerca. Cuanto más se alargaba la conversación, más convencida estaba de que su madre no sospechaba nada y su mente se tranquilizaba. Puedo enviarte una invitación la próxima vez que intentemos algo parecido. Esta vez me aseguraré de que las cosas no se compliquen tanto. La mujer se ríe entre dientes, mirando de reojo a su hija con una leve sonrisa. ¿Segura que quieres hacer eso? Después de todo, ¿no estaría interfiriendo en tu pequeño plan? Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Momo se quedó paralizada al oír eso, con la piel de gallina. Giró mecánicamente como un robot mientras intercambiaba miradas con Sepie. No sé de qué estás hablando, mamá, ¿a qué te refieres con mi plan? ¿Te gusta?, afirmó Sepie con una certeza inquebrantable, con los ojos brillantes de una perspicacia maternal que no dejaba lugar a la negación. Al principio, no estaba segura de lo que hacías. Claramente había algo ahí, pero en lugar de perseguir a Emilia directamente, has estado orquestando las cosas desde la sombra. Presentándolo a otras chicas, creando situaciones donde pueden acercarse a él. Ni una sola vez te he visto intentar eliminar a tu competencia. En cambio, prácticamente les estás regalando oportunidades. Ella quería negar vehementemente esas afirmaciones, pero cuando su madre entrecerró los ojos como desafiándola a hacerlo, Momo se encontró incapaz de decir nada. Te conozco, Momo. Eres mi hija amada. Lo que significa que también sé que alguna vez considerarías robarle el prometido a tu hermana mayor. No, no engañaría a Lala de esa manera. Emilia era su prometido, y estaba más que feliz de verlos juntos. Pero con más caras en la foto, para que todos fueran felices. Intentar formar un harén, esa es la única conclusión a la que llegué. Bajó aún más la cabeza ahora que había descubierto el secreto, sintiéndose asustada y avergonzada de que su madre lo hubiera descubierto tan fácilmente. ¿Era tan obvio? No tuvo tiempo suficiente para pensarlo, ya que se había convertido en su objetivo hacía poco, pero la chica hizo todo lo posible por mantenerlo en secreto. Aún así, allí estaba ella. Fufufu. ¿Por qué tienes esa cara larga, querida? Sepie le acarició suavemente la cara, levantándola para que pudiera mirarse. Parece que estoy enojada. No lo hizo. Entonces, ¿eso significaba que su madre no estaba en contra del plan? Y no, sé lo que estás pensando, y no apoyo ese plan. Por mucho que quiera ver a mis hijas felices, un harén, sobre todo en una familia real, siempre traerá problemas en el futuro. Pero, no te detendré. ¿Eh? Eso la tomó por sorpresa, ella esperaba que su madre rechazara esta idea y la obligara a abandonarla. ¿Por qué? Porque no creo que Shirou caiga en la trampa, dijo sin rodeos, pero la respuesta fue distinta a lo que Momo esperaba. Después de conocerlo mejor, creo que he logrado comprender un poco su personalidad. Es diferente de lo que imaginas. Usar métodos tan astutos para engañarlo solo lo alejará de ti y acabará haciéndote daño. Sin estar segura de lo que quería decir, Momo la dejó continuar. Si realmente quieres progresar con él y conectar con el joven, es mejor ser directo. ¿Solo eso? ¿Ser directo? Le costaba comprender cómo ese método podía ser mejor que el que había planeado. Dado que el pelirrojo ya había dejado claro que no creía en los harenes, ¿cómo iba a cambiar de opinión siendo directo? Al ver su confusión, Sepie continuó acariciando la cabeza de su hija con cariño. Eres una niña inteligente, querida. Tarde o temprano, sé que entenderás lo que quise decir. Solo Seon está con él. Puede parecer terco, pero tu hermana ya está progresando mucho siendo ella misma. Si fue su madre quien le dio ese consejo, entonces Momo no iba a tirarlo a la basura ni a ignorarlo. ¿Para qué intentar involucrar a otros? ¿No lo quieres igual para ti? No es que lo apoye, pero ¿no sería mejor que compitieras por su amor? Porque, para empezar, no podía competir contra su propia hermana. Incluso si hubiera tenido la determinación de hacerlo, Momo no era ciega comparada con Lala. Se quedaba corta en prácticamente todo. Su hermana era una genio de nacimiento, dotada de una belleza y una fuerza excepcionales, y terminó heredando las mejores cualidades de ambos padres. No solo ella, Momo no se veía compitiendo con otras mujeres en la vida de Emilia. No solo por inferioridad, sino también porque era su amiga. Su felicidad era tan importante para ella como cualquier otra cosa. Simplemente no quiero que la gente se decepcione. A muchos les gusta y quieren estar con él. Esa fue la respuesta que usó, guardando el resto en secreto.
Lo sé, pero antes de que pienses en ellos, deberías priorizarte a ti misma, Momo. Por mucho que te importen, sé que la mayoría también se preocupan por ti, incluido Shirou. En realidad, confía en mí. Quería preguntarle exactamente cuánto le importaba. ¿Como una amiga, como la hermana de su prometida, o algo más? Desafortunadamente, al preguntarle eso, Sepie solo rió entre dientes y volvió a concentrarse en la hoguera. Esto significaba que necesitaba resolver las cosas por sí sola. Aún así, se sentía agradecida. Su madre no desbarató su plan ni la regañó. Le brindó consejos y el calor que extrañó desde que dejaron su planeta natal. Apoyándose en ella, se dejó dormir con el crepitar del fuego. Lo intentaré lo mejor que pueda, mamá. Sé que lo harán. Ustedes cuatro son mis joyas más preciadas. Nada en este universo puede detenerlos. Espera, ¿cuatro? He estado pensando que quizás deberíamos otorgarle oficialmente a Celline el apellido de la familia real. Lo mejor era ignorar esa parte, podía imaginarse el caos que se produciría en su mundo natal si su madre trajera a una niña plantas de la nada para declararla como la cuarta princesa. Aunque ella no estaría en contra de ello. Los próximos 5 capítulos de Snafu y mis otros fics de Fate Coiling Sword con 3 capítulos, Afake Familiar Reborn con 3 capítulos, Steel Jet Faker, pronto con 3 capítulos, Ound con 3 y Tolova Sword con 4 capítulos, ya están disponibles en mi p@treon. También hay 4 capítulos más de Broly en /Ninteuriter. Además, publico ilustraciones por encargo para cada historia. Ya he publicado algunas sobre la promesa del arquero, Broly y Snafu.